Si alguno o alguna de ustedes es un betabel como su servidor de 40 años hacia arriba, seguro creció escuchando la hipótesis de que Pedro Infante no murió en el accidente de 1957 en Mérida, Yucatán, y que se escondió. Y de ahí se generaron un sinfín de leyendas urbanas con relación a la supervivencia y lo que pudo haber elegido él como destino después de aquel accidente. El cine mexicano no se quiso quedar atrás con esa teoría e hizo una película que pasó de noche en su momento, que no se le prestó atención, pero que si se revisa hoy con el paso del tiempo, puede cobrar cierta notoriedad. En 1991 se estrenó la película Pedro Infante Vive, dirigida por Juan Andrés Bueno, una película de trama de periodismo, una trama periodística en la cual Manuel Capetillo, Diana Golden y Eric del Castillo hacen este equipo periodístico para tratar de investigar si es verdad y si es cierto que Pedro Infante vivió después de aquel accidente. Y también todo surge y todo parte después de que un fotógrafo, un fotoperiodista, logra captar la imagen de un hombre idéntico, parecidísimo al ídolo de Guamúchil, asomándose a ver cómo la gente se reunía en su tumba en el Panteón Jardín para honrarlo en su aniversario luctuoso. De ahí surge todo. La película plantea que en efecto Pedro Infante no murió en el accidente, sino que tomó la decisión de esconderse. ¿Por qué? Sus motivos habrá tenido. Acá lo que hace la película es decir, pues no murió, no pereció, decidió refugiarse en Jicamaltepec, Guerrero, en la sierra, donde vivió con el rostro quemado, con las cicatrices de las heridas del accidente, y lo único que le pedía a los periodistas era no ser molestado, no revelar su identidad. Y esto también en la película se va desmenuzando con la idea de comparar los rostros de este hombre captado en el Panteón Jardín con Pedro Infante a través de las tecnologías de ese principio de la década de los 90 y decir, sí es, sí es. Recordemos que en esos años, y sobre todo toda la década noventera, se rumoró y se insistió mucho en que Pedro Infante era un tal Antonio Pedro, cantante que se presentaba en distintos bares y restaurantes. Otros decían que era otro hombre que igual se presentaba cantando en Coyoacán. Algunos decían que hasta tenía talleres mecánicos en Veracruz. Otros tantos que se fue a vivir a Chihuahua, etcétera. Surgieron un sinfín, les digo, de leyendas urbanas con relación a que Pedro Infante vivía. Asimismo, surgieron versiones de que, bueno, había sido mandado a desaparecer por órdenes de Miguel Alemán Velasco, hijo de Miguel Alemán, por un, entre comillas, lío de faldas. Versiones fueron, versiones vinieron, pero en esa década noventera se sustentó demasiado el rumor de que Pedro Infante estaba vivo y era charla de comida en cualquier casa. Con la llegada de las nuevas tecnologías y ahora con las redes sociales, en TikTok, en YouTube, se revivió precisamente este debate con relación a si Pedro Infante murió o no. ¿Y por qué se revivió? Porque César Augusto Infante, quien se presume nieto precisamente de Pedro Infante, dijo que él no murió, que por el contrario, que se tuvo que esconder en la recta final de su vida, esto luego de haber sido encarcelado en reiteradas ocasiones en sitios como Lecumberri o Islas Marías, como consecuencia de una orden dada por grupos del crimen organizado con quienes supuestamente había pactado Pedro Infante, y que en estos lugares también lo habían torturado con la intención de volverlo loco. La cosa es que además, este señor, César Augusto Infante, dice que Pedro Infante murió en 2013 en Delicias, Chihuahua, ya muy avejentado, después de haber sobrevivido a las torturas en estos espacios. Vayan ustedes a saber de dónde saca esa versión, si sea cierta o no. Lo curioso es que aprovechando el furor de lo que era esta hipótesis de que Pedro Infante seguía vivo, el cine mexicano decidió hacer una ficción afirmando y sustentando esa teoría de que en efecto no había muerto en el accidente y que había decidido ocultarse. ¿Qué sucedió? Que quienes lograron ver la película, particularmente en el formato VHS, toda vez que en cine no tuvo el arrastre que se requería o que se quiso, bueno, ya en video la película empezó a verse más y entonces sí, empezó a comentarse todavía y todavía más
de que, caray, ¿será que Pedro Infante no murió? Y les digo, se generaron varios rumores. Ahí está la película.